Hola amigos de Game Changer, bienvenidos a este nuevo episodio en el que como siempre le damos cobertura a todo lo que sucede con el fútbol español. Como siempre saben, en nuestra primera sección hablaremos de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, debido también a sus correspondientes partidos, siempre en orden en el que se encuentra en la tabla de clasificación. La segunda sección tendremos como siempre un equipo de la Liga Española. El día de hoy hablaremos sobre la Real Sociedad. Mientras que en la tercera sección, además de dar el MVP de la jornada tanto como jugador y entrenador, estaremos con el partido internacional. Y el día de hoy estaremos charlando sobre uno de los partidos más interesantes del fin de semana dentro del fútbol europeo. Chelsea frente a Liverpool. Sin dilatar más el asunto, Nori, bienvenido a este nuevo episodio. Hola Monchi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, con muchísimas ganas de hablar de juego. Así que ya iniciamos. Hoy nuevamente volvemos a hablar del Real Madrid para iniciar esta charla. Un Real Madrid que se ha sostenido durante gran parte de esta joven temporada en la primera posición Norris. Creo que solamente la pierden durante una jornada, es decir, en esta última jornada no amanecen líderes, pero vuelven a recuperar el liderato. Un Real Madrid que estuvo ganando su correspondiente partido y quiero también que me des tus sensaciones, pero que a diferencia de lo que se ha visto en estos primeros de liga, un Madrid que gana, pero sin necesitar, digamos, un Mbappé extremadamente decisivo, extremadamente, podemos decir, participativo y determinante dentro del juego. Pero con la buena noticia de un Vinicius Junior que sí se engancha con el equipo en dinámicas, no solo por los dos goles, sino lo tanto incisivo que se vio dentro del encuentro. Incluso los mejores tramos de partido de Real Madrid vienen de la mano de los mejores minutos de Vinicius Junior. Pero también, si pudiéramos colocarle un pero a lo que sucede con estas dinámicas, es que nuevamente el mejor partido de Vinicius Junior no se da junto al mejor partido de Kylian Mbappé. Y los mejores partidos de Kylian Mbappé no se han dado de la mano de los mejores partidos de Vinicius Junior. Difícil ha sido de, digamos, crear esta sinergia entre estos dos cracks, Nori. Sí, Monchi, yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo porque creo que hay un tema de ocupación de espacio ahí que quizás le juega en contra, ¿no? Como quiera que sea, al final, por ese sector centro-izquierda, los dos demandan mucho balón, ¿no? Y al final balón hay uno solo. Yo creo que es complicado, es una mezcla complicada porque más allá de que, por ejemplo, Mbappé está jugando bien en los tres carriles, por así llamarlo, y tiene libertad para moverse por todo el frente de ataque, se siente más cómodo cayendo a esa zona, ¿no? Y sobre todo son jugadores de un perfil similar en el sentido de que le gusta tener el balón y le gusta retenerlo, le gusta tomarse ese tiempo de más para retar a su par, para encarar, es decir, ya tener dos jugadores de esas mismas características por el mismo costado es complicado, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, un Ribéry por izquierda y un Robben por derecha, como lo tuvo en Bayern de Múnich en su momento, ya ahí la cosa cambia, ¿me entiendes? Pero nada, yo creo que al final que hay que ser positivo con el Madrid. Venían de una semana complicada, con la derrota, no por el hecho de haber caído, ¿no? Sino por cómo terminó siendo contra el Atlético de Madrid y necesitaban recuperar sensaciones, ¿no? Yo creo que el partido contra el Villarreal, yo creo que viene siguiendo un poco la línea de lo que venía haciendo la temporada, ¿no? Gana de manera sólida, sin mucho brillo, pero de manera sólida, ¿no? Más allá de que quizás en el primer tiempo tuvieron algún que otro susto, sobre todo contra un Villarreal que es muy bueno en transiciones, hay que decirlo así. Pero nada, creo que fue un partido positivo para el Real Madrid, que sigue sumando a 3 y sigue, yo creo que intentando dar pasito a pasito en lo que es su modelo de juego como tal. Nori, y es que como decías, victoria para dar nuevamente un golpe sobre la mesa, sobre todo viendo desde dónde se venía. Te comentaba a inicios de podcast de que, al menos de mi parecer, los mejores minutos de este Real Madrid justo vienen acompañados de un Vinicius Junior que estuvo realmente inspirado. Pero quisiera detenernos también en lo que fue la inclusión dentro del mismo once de Arda Güler junto a Mastantuono. Un Arda Güler que en esta ocasión vuelve a pisar carriles interiores, pero con la presencia, ahora sí, de un extremo a pierna invertida, como ha sido Mastantuono, que ha sumado bastantes minutos. Y a la vez también la compatibilidad que existe con un Fede Valverde que juega como lateral derecho
pero que en este caso, al tener un extremo como Mastantuono por delante, ya el rol es totalmente diferente y ya no es Fede Valverde ese jugador que fija en amplitud, que es ese último en amplitud, digamos, que tiene al final que terminar reconociéndose como un atacante más dentro de estos ataques posicionales, sino que a la vez el Real Madrid también reconoce muchísimo mejor a un jugador en ese sector, a pierna invertida, que viene hacia adentro, que teje otro tipo de dinámica. En función de esto, también hay que comentar de que Jude Bellingham no parte desde el 11. Por lo tanto, hay que ver, una vez también venga el inglés, qué tal se acotejan las piezas. Pero sin la presencia de Jude Bellingham en el 11, al menos a mí me ha parecido bastante positivo una vez juega Mastantuono, independientemente del nivel que dé, por lo que es capaz de aportar dentro del modelo de juego su propia presencia, es decir, un jugador de este perfil. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Monchi, y sobre todo porque un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Al final este Madrid se reconoce como un extremo a pierna cambiada por derecha, ¿no? Un jugador en amplitud, por así llamarlo, ¿no? A pierna cambiada. Lo que vimos en el derby fue que la amplitud la daba sobre todo el lateral derecho, ¿no? Cosa que no vimos en este partido porque no había esa necesidad, como tú dices, ¿no? Estaba jugando bastante uno por delante, ¿no? Yo creo que al final es un partido que es difícil valorar la actuación de Fede Valverde en este partido, que fue buena, pero a lo que me refiero que es difícil valorarla de cara a un futuro, ¿no? Porque yo creo que al final las mismas interrogantes que teníamos la semana pasada no se terminan despejando, más allá de que Valverde lo haya hecho bien, ¿no? Y que luego, al final, el Madrid tiene dos muy buenos laterales, como son Carvajal y Trent Alexander-Arnold, y bueno, yo creo que al final, cuando los dos estén sanos, lo más probable es que Valverde vuelva al sector medio, ¿no? Yo creo que al final es un poco lo que venimos comentando, ¿no? Que el Madrid tiene que escoger a dos jugadores para tres puestos, dos jugadores para ese mediocampo de tres que ellos tienen, para acompañar a Tchouaméni, o lo otro es poner a Daúl como extremo ya directamente, ¿no? Que fue un poco más o menos lo que intentó hacer en el derby, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que no sé hasta qué punto termine limitando un poco la presencia de Bellingham a Güler, ¿no? Porque Bellingham también él es un jugador que tiene mucho impacto en esa zona de frente de ataque como tal, ¿no? Y ya te digo, yo creo que hay que empezar a volver a distribuir esos roles, ¿no? Esos roles protagónicos, pero es un bonito puzzle que tiene Xabi Alonso ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque como quiera que sea, está recuperando jugadores y está recuperando jugadores de nivel. A mí los minutos de Camavinga me gustaron también, los minutos de Bellingham más o menos, pero igual son jugadores que deben ir creciendo, ¿no? Con el paso de los partidos, y Xabi Alonso en algún punto de la temporada va a tener que empezar a definirse cuál es su once tipo, ¿no? Pero yo creo que de momento creo que tenemos bastantes puertas abiertas en ese sentido. Bellingham, sobre todo en este Real Madrid, lo hemos visto con muchísimas más incidencias, digamos, eh, más cercano a posiciones o a un rol de atacante, o incluso cuando jugaba con la selección y con el propio Borussia Dortmund en su anterior club, pero casi siempre se la ha visto, digamos, en ese sector izquierdo. ¿No crees que hasta cierto punto le convenga más la presencia una vez esté, digamos, Valverde o sea el propio Carvajal? Ya, al no existir ese extremo a pierna invertida, si no dar dicha amplitud con un lateral o el propio Alex Arnold a pierna natural, no le no terminaría más potenciando a un lateral como esos o al propio Fede Valverde en funciones de laterales, tener a Bellingham más cercano en ese carril. O sea, preguntando propiamente de la sinergia que puede llegar a existir ahí. Luego, como situaciones negativas, te quitas, digamos, a un Arda Güler que quizás tiene encuentra mejores zonas de remate con ese golpeo, ese segundo poste. Quizás también terminas alejando un poco a Bellingham de lo que es llegar a cargar área como finalizador, porque quizás en ese sector termine siendo más un jugador encargado para dar ese último, penúltimo pase, pero
sobre todo pensando en ayudar un poco a ese jugador en amplitud, aunque probablemente ese jugador que esté en amplitud sea el peón dentro del tablero de Xabi Alonso, por mencionarlo de esta forma. Ya te digo, Monchi, un poco lo que te comentaba. Al final creo que hay muchas puertas abiertas y muchas interrogantes abiertas. En el Mundial de Clubes, Alonso intentó un poco lo que tú venías comentando, ¿no? Pero fue un equipo que era un poco menos simétrico, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Era un equipo quizás más funcional, por así decirlo. Ahora está siendo un poquito más posicional en ese sentido, con su estructura bastante fija, y yo creo que le ha venido bien, ¿no? Porque al final el equipo es un equipo que se identifica, un equipo que sabe a lo que juega. A veces o casi siempre le falta un poco de ritmo en las posesiones, pero bueno, por lo menos le permite estar cerca de las pérdidas. Pero es un equipo bastante ordenado en ese sentido. Y bueno, es un modelo de juego que como venimos hablando, ¿no? Está en proceso de desarrollo y falta tiempo, ¿no? Al final lo más difícil en este deporte probablemente para los entrenadores es empezar a encajar ese tipo de relaciones, ¿no? Y ya te digo, yo creo que hay muchas puertas abiertas, pero honestamente la que yo no quisiera que se rompiera nunca fuera la de Arda Güler con Mbappé, ¿no? Pero bueno, no sé, en realidad no sé, porque al final Bellingham es un grandísimo jugador, al final Fede siempre está. Es complicado ahora encajar a los 11 jugadores para lograr mantener esa relación tan bonita que se ha formado en este inicio de temporada, ¿no? No, y el Real Madrid se enfrenta a un Villarreal que a mí siempre me parece muy llamativo a la hora de ver estos equipos de Marcelino García, sobre todo en esos comportamientos sin balón, en 4-4-2, equipo que al final bascula mucho, que hay, quizás a diferencia también de otros entrenadores que en muchas ocasiones optan por defender ese intervalo central lateral directamente con la presencia de un mediocampista. Yo siempre creo que Marcelino evita muchísimo el tener que incorporar a ese jugador a esa última línea y se ve un equipo basculando, sobre todo en la primera parte. Creo que durante varios tramos el Villarreal supo contener la ofensiva de Real Madrid, un Real Madrid que creo que no era capaz de girar a la estructura del Villarreal y terminar generando ventajas, pero sin embargo uno de los goles dentro de la segunda parte justo viene con un cambio de frente, justo desde Valverde que envía el centro, Mbappé termina como que cabeceándola hacia atrás y llega Vinicius, la recoge, hace como una especie de regate y chuta para marcar el gol. Y me parece bueno que justo ante este equipo, ante este tipo de equipos, digamos, que optan por bascular, necesitas muchísimo de tener un jugador, digamos, en esa zona débil, en ese lado débil, cuando estás atacando, que sea capaz de una vez el balón le llegue, tratar de atacar, tratar de finalizar las jugadas, pero sobre todo también lo que suceda antes para que ese balón le termine llegando con ventajas. Y el Real Madrid, hubo tramos de partido en el que no lo logró y hubo tramos de partido en los que sí se vio un poco más fluido. Un poco más que tengas de comentar, bueno, Nori, acerca de esto. A mí particularmente siempre disfruto muchísimo de ver a los equipos de Marcelino, sobre todo sus comportamientos sin balón. Sí, Monchi, sobre todo porque son comportamientos sin balón que también están enfocados en luego salir al contraataque, ¿no? A ver, yo creo que el Madrid unos 25, 30 minutos, podemos decir, donde jugó bastante bien en ese primer tiempo, donde sobre todo Vinicius estuvo muy activo y Marcelino corrigió un poco con las ayudas de Buchanan al lateral, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el segundo tiempo yo creo que un poco también, digamos que viéndola como acabó el segundo tiempo, que el Villarreal tuvo dos clarísimas, sobre todo un mano a mano clarísimo, trató de meterle un poco digamos que de leña al fuego en ese sentido, ¿no? Tratar de ser un poco más agresivo, porque al final, como quiera que sea, el Villarreal terminó rotando, venía de un partido complicado en Champions con la Juventus, y rotó bastante, al menos el frente de ataque lo rotó completamente. Y intentó, Marcelino al entretiempo intentó modificar metiendo a Miguel Talce y a Nicolás Pepe, pero ¿qué pasa? Que Nicolás Pepe lo puso por Buchanan, ¿no? Y esos retrocesos hacia atrás a Pepe históricamente le han costado muchísimo, ¿no? Y a esta ayuda que era Buchanan para
ha salido a Mourinho, que le daba a Buchanan, ya Nicolás Pepe no se la daba, ¿no? Y entonces Vinicius constantemente estaba en situaciones de 1 contra 1 y aparte de un Vinicius inspirado es complicado frenarlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que el plan de Marcelino con Pepe en ese costado era tratar de ser agresivo, tratar de aprovechar el contraataque, pero descuidó un poco lo que era la parte defensiva. También hubo un poco de mala suerte también en ese primer gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un plan que quizás lo podemos acusar un poco de optimismo, ¿no? Porque como quiera que sea, al final en Madrid, en cuanto a lo individual, es un equipo extremadamente poderoso y tienes que tener también cierto recelo a la hora de ir a buscar el partido. Y en un Real Madrid que, como decíamos también al inicio, se ha mantenido mucho tramo de esta joven temporada como liguero. Justo quien termina perdiendo la posición de liderato es el Fútbol Club Barcelona, quien estuvo de líder prácticamente una sola semana. El Barça termina siendo, pudiéramos decir, goleado frente al Sevilla de Almeida, un grandísimo entrenador, sin duda, independientemente de la victoria que termine consiguiendo. Casualmente, recuerdo que hace como un año y tanto, casi 2 años, una conversación que tuvimos, no sé si recuerdas, Norin, que me hablabas mucho sobre él, que lo habías visto previamente. Mi primer contacto directo con él fue cuando estaba dirigiendo el equipo griego. Disculpa, ahora no recuerdo mencionar el nombre, pero en un partido, creo que a priori en un partido de Europa League, que te había comentado que me llamaba mucho la atención, sobre todo por esos emparejamientos que terminaba dándose en medio campo, y bueno, me diste muy buena referencia de él, y el tenerlo ahora en la liga, más cercano a nosotros, creo que se termina disfrutando muchísimo, porque es un muy buen entrenador y un animador tremendo lo que puede llegar a ser con esta temporada con dicho Sevilla. Esta es una propuesta valiente que, sobre todo, más allá también del resultado, creo que viene a reconectar un poco lo que es club con afición, dentro luego de unas temporadas bastante difíciles, digamos estas últimas 2 temporadas, y tener, más allá de los resultados, una propuesta como esta que está trayendo Almeida y siendo este perfil de entrenador, sobre todo en ruedas de prensa y demás, siempre se disfruta muchísimo escuchándolo. Un hombre de fútbol, sin dudas, Nori. Sí, Monchi, y sobre todo es un hombre que transmite muchísimo, y esa energía que transmite la pudimos ver en el partido hoy, ¿no? Al final, el Sevilla, sobre todo en el primer tiempo, fue extremadamente superior, como una propuesta muy agresiva de emparejamientos al hombre, sobre todo basada en esos marcajes individuales por todo el campo, pero que a su vez también estaba respaldada por, una vez recuperado el balón, saber qué hacer con él, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no? Porque podemos tener la mejor presión del mundo, pero si luego cuando la recuperamos la perdemos a los 3 o 4 pases, no vamos a ser funcionales, ¿no? ¿Qué pasa? A mí, donde me quiero quedar en lo que te comentaba, que es un entrenador que transmite, es en que después de esa primera parte, de esa grandísima primera parte que hace Sevilla, donde a nivel de energía y de intensidad era prácticamente inigualable lo que terminó haciendo. Luego en el segundo tiempo, obviamente, le iba a costar mantener esa intensidad, aparte que el Barça mejoró también la circulación de balón, las posesiones en ese segundo tiempo, ¿no? Pero el Sevilla fue capaz de sacar esa energía extra, ese puntico extra para terminar el partido también de una buena manera, ¿no? Yo creo que hay mucha mano del entrenador, no solo desde lo táctico, sino también desde lo anímico, desde lo emocional, y eso que te comentaba, ¿no? Esa capacidad que tiene Almeida de transmitir. A mí es un entrenador que, como te lo he comentado muchas veces, a mí me gusta muchísimo. Me alegro muchísimo también que haya conectado bien con la afición del Sevilla, ¿no? Porque al final, como quiera que sea, eso es algo también que es fundamental para tener éxito en cualquier club. Y yo creo que es bonito volver a ver a un Sevilla, al menos que parece que no va a tener una temporada de sufrimiento como la temporada anterior, ¿no? Vamos a ver, la temporada es corta, pero de momento yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Y aparte que estamos viendo también a un Alexis Sánchez dando los últimos coletazos también dentro de la liga, que también yo creo que también es parte de la bonita historia que es el Sevilla de Almeida, ¿no? Y sobre todo un Sevilla que venía en este mercado de perder a Luca Bacchio, que venía también de perder a Badé, que es uno de los defensores que venía sumando bastante regularidad en las últimas temporadas. Y este inicio ha sido muy positivo, incluso perdiendo puntos en algunos partidos, los que quizás podía haber raspado alguna que otra unidad más.
En el partido de hoy, una vez el Barça se logra colocar 2-1, es cierto que Lewandowski tiene un penal que termina errando, que podía ser el 2-2, y quizás la propia dinámica del partido podía terminar llevando al Barcelona una victoria, pero también es digno decir que el resultado parece ser pequeño en la primera parte. Quizás el Sevilla pudo haber raspado algún que otro gol más y prácticamente todo hubiese estado, entre comillas, definido a los 45 minutos de juego. Nuevamente, y justo decía Almeida en la charla post partido, cuando se le entrevista, de que muchos equipos optan frente a este Fútbol Club Barcelona de cerrarse detrás, digamos, optar por unos planes más reactivos, bloque medio bajo, y que él ha analizado mucho este Fútbol Club Barcelona, que lleva tiempo viéndolo, y que optó justo por estos planes, por este plan mucho más valiente, digamos, de estas presiones a pares, tal como venías comentando. Y lo curioso es que con sus diferencias en matices, es un plan un tanto parecido a lo que pudo llegar a ser el plan de Rayo Vallecano, un plan un tanto parecido en esa zona, en ese aspecto sin balón, de ir a presionar, estos emparejamientos y tal, a lo que fue también el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Podemos decir que este tipo de planes terminan condicionando sobre todo a este Barcelona, y pienso sobre todo sin la presencia de Rafinha, porque si Rafinha está presente, quizás el tipo de conexiones, sobre todo con alejados, puede llegar a ser otra, sus propios compañeros en mediocampo y demás saben que tienen un jugador que va a ser la cancha más grande, que es capaz de conectar, y que además un jugador también que leyendo estos espacios es muy, muy inteligente. Y es que, por ejemplo, aquel día frente al Paris Saint-Germain, creo que en la segunda parte el Barcelona solo es capaz de salir o lograr una progresión cuando Ferran Torres cae en ese sector y termina inventándose un desmarque vengo voy y digamos termina recibiendo en profundidad. Fuera de eso, poco o nada. Y en este partido, muy poco también en este sentido, bueno, por los jugadores que estuvieran en este tipo de sector. Este año también el Barça un tanto a Rafinha frente a este tipo de planes, Nori. Sí, sin duda, Monchi, lo comentaba hoy en Twitter, a mí me parece que el Barça logró sobrevivir a la lesión de Lamine, pero no logró sobrevivir a la lesión de Rafinha, ¿no? Aunque bueno, ahora es la lesión de Rafinha y de Lamine también, ¿no? Yo creo bueno, que en este partido pasó algo, que yo creo que al final el Barça es un equipo de relaciones, de sociedades, que la tiene bien establecida, pero también de perfiles. Y yo creo que tener a un extremo por derecha a pierna natural, el equipo no lo reconoce. Yo creo que no lo reconoce de manera natural y se termina ahogando ahí de una manera que me parece impresionante. Porque prácticamente no aporta nada, ¿no? Y no es cuestión de hombre, no es cuestión de rendimiento, no quiero achacar más rendimiento a Ferran o a Rafa, que estuvo ahí un rato en el primer tiempo. Yo creo que es un tema simplemente de encaje de perfiles y de encaje dentro del modelo de juego, ¿no? Incluso cuando entró Ronnie Bardi, el equipo mejoró muchísimo. Ya tú lo dijiste, estuvo muy cerquita de empatarlo. De hecho, estuvo más cerca de empatarlo que quizás lo que estaba el Sevilla del 3-1, ¿no? Porque no solo la de Lewandowski, después el propio Bardi también tiene dos clarísimas que no termina anotando, ¿no? Pero el Barça empezó a fluir un poco más desde que entró el joven jugador sueco, creo. Pero nada, un poco para seguir un poco la línea de lo que tú vienes contando, yo creo que sí, yo creo que al final primeramente, yo creo que sin Joan García no tienen ese pie ganador desde la portería, que siempre es fundamental para batir presiones. Y obviamente, yo creo que los alejados estaban sumando muy poquito. Sumaron muy poquito contra el PSG y sumaron muy poquito hoy. Lewandowski no estuvo bien. Ferran por derecha, como te decía, muy, muy incómodo, que no aportó prácticamente nada. Y Raffol un poquito más, pero Raffol es un jugador que yo tengo mis contradicciones con él, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es muchísimo más bonito de ver que el impacto que termina generando. Pero bueno, yo creo que está jugando bastante bien, que está aportando, por lo menos está sumando cifras y siempre termina siendo positivo tener un jugador que esté sumando cifras, ¿no? Pero obviamente el equipo está extrañando a Rafinha muchísimo, porque Rafinha te exige un nivel de concentración 100% durante los 90 minutos, ¿no? Porque al primer despiste te come la espalda, al primer despiste sabe encontrar ese espacio para hacerte daño, y luego, que no me parece un dato menor, el tema de la presión. Yo creo que al final, con diferencia, es el mejor presionador que tiene el Barça, y el Barça está teniendo problemas, yo creo que en esa primera línea, ¿no? Yo creo que Rafford le pone interés, pero no tiene talento defensivo ninguno. Ferran
creo que sí. Creo que Ferran también yo creo que es un poco bastante aplicado, pero el mejor de todo es Rafinha, ¿no? Y a Lewandowski ya no le da las piernas tampoco, ¿no? Lleva 2 partidos Lewandowski, sobre todo el del PSG y que me parece que ha estado bastante flojo, ¿no? Un nivel bastante preocupante, la verdad. Curiosamente, había empezado bien la temporada con buenas sensaciones, pero estos últimos partidos le ha costado muchísimo, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando en Monchi, pero obviamente es una derrota preocupante porque creo que es el peor partido que se ha jugado en la era Flick, ¿no? Y cuando comentabas de Rafinha en el tema de la presión, yo también pienso sobre todo a la hora de muchas veces, digamos, ponerse el overall y en esos esfuerzos también que termina realizando si un compañero es superado, esos retrocesos que tiene. Incluso hemos visto a Rafinha defendiendo en ocasiones propias de partido, o sea, no como, digamos, no como dentro del plan, sino una vez el equipo rival es capaz de superar y demás, muchas veces haciendo esa carrera larga por su sector para incorporar entonces, incluso en ocasiones en última línea, las cuales termina resolviendo también muy bien, o sea que talento defensivo tiene, porque recuerdo situaciones con los rivales en transición y Rafinha prácticamente como una especie de lateral defendiendo situaciones en las que termina dándole muy buena solución y creo que es puro por talento natural porque difícilmente exista tiempo como para trabajar con él este tipo de aspectos. Y luego también a mí lo que me sucede, independientemente del jugador que esté en ese sector, Rafinha no creo que sea el jugador más técnico de todo lo de la plantilla, incluso me parece un jugador mucho más técnico jugando a este perfil natural que lo puede hacer en perfil cambiado, sobre todo a la hora de, digamos, de dinamizar en estas secuencias de pases y demás, pero creo que las posesiones de Barcelona con Rashford, independientemente si está jugando bien o mal, son diferentes. Una vez el balón llega a él, el balón vuelve de otra forma. Ya no sabría decirte si mejor o peor, pero de otra forma, incluso diferente a las que el equipo al menos viene adaptada en función de lo que hemos visto en el último año. Y si a ellos le sumamos un Dani Olmo que no está del todo preciso, un Dani Olmo que no está sumando muchísimo, se le viene un dilema a Flick, porque de estar sano, Fermín, sin dudas, un Fermín sano es un nivel altísimo, o sea, de los mejores jugadores de la plantilla y un jugador extremadamente espectacular. Pero en estos partidos justo en los que Dani Olmo quizás podía dar ese pasito hacia adelante, no es que no haya estado cerca de tramos que termina regalándonos el año pasado en cuestiones de nivel. Es que luego situaciones en las que normalmente tiende a recibir debería terminar gestionando mejor porque son los que lo caracteriza como jugador, no ha terminado dando respuestas. ¿Por dónde crees un poco también que puedan venir los próximos tiros de este Fútbol Club Barcelona, al cual creo que le viene de maravillas este parón de selecciones? Sí, Monchi, le viene bien, sobre todo porque va a recuperar 2 piezas fundamentales, que son Fermín y Rafinha, ¿no? No va a llegar, bueno, y la misma, obviamente. No va a llegar Joan García, pero bueno, ya recuperar a esos 3 jugadores ya va a ser ya un plus tremendo, ¿no? Yo creo que le va a cambiar la cara completamente al equipo, ¿no? Ahora va muy corto de piezas y al final las rotaciones también están siendo cogida un poco con pinza, ¿no? Porque no le da para mucho más, ¿no? No sé, Mochi, al final yo creo que Flick tiene ciertas posiciones bastante establecidas, además porque sabe que le termina funcionando, pero bueno, yo creo que en el frente de ataque como tal hay 2 jugadores que me parece que son fijísimos, que son Lamine y Rafinha, pero bueno, esa tercera espada quizás ahí es donde tenga un poquito más de duda. Yo creo que con el nivel actual de Olmo, yo creo que Fermín se va a terminar imponiendo sí o sí, y bueno, yo creo que el tema más preocupante de todo es el tema de los centrales, que ahora mismo yo creo que no hay un central fiable como tal. Yo creo que Cubarsí es un grandísimo proyecto y muy buen central ya, pero como quiera que sea son 18, 19 años, al final es complicado rendir al 100% siendo tan joven durante ya un par de temporadas, ¿no? Es complicado. Y bueno, Araujo es un jugador que tampoco se ha terminado de sentar. Christensen a los ojos de Flick sigue siendo el cuarto central. Eric yo creo que el que mejor está de todo, pero tampoco me parece que sea es un muy buen central, muy buen central, pero no me parece que sea top. Entonces
es una posición que ahora mismo lo venimos hablando, ¿no? Tiene el casting bastante abierto, pero pasan la semana y no hay nadie que esté tumbando la puerta como tal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay situaciones que Flick debe empezar a definir, al menos a intentar dar cierta estabilidad en cuanto a que el equipo empiece a asumir ciertos roles como tal, ¿no? Porque quizás esa propia inestabilidad de no tener bien definido quiénes son los titulares, como por ejemplo lo teníamos la temporada pasada, quizás eso le esté jugando en contra a los jugadores. No sé, la verdad es que no sé, pero bueno, como quiera que sea, yo creo que se vienen unos 15 días de reflexión al menos para el entrenador alemán. Al menos a mí igual, Nori, la sociedad que puede llegar a existir en esa dupla de centrales entre Araujo y Cubarsí, todavía al menos yo no termino de comprarla. Incluso creo que puede terminar asentándose siempre y cuando esté bien físicamente y, digamos, pueda sumar regularidad. La pareja Cubarsí en el sector derecho con Christensen en el sector izquierdo, que la propia entre Cubarsí y Araujo, la cual creo que fue por la que intentó apostar Hansi Flick, pero con el paso de los partidos no sé si te venga a ti a la mente, pero yo no recuerdo dos grandes partidos de esta dupla de centrales. Por ejemplo, no me viene así a la mente entre la temporada pasada y esta. Incluso creo que Cubarsí hasta ha llegado a sentirse más cómodo, no sabría decirte, incluso jugando cerca de Eric que de Araujo, pero tampoco creo que Eric llegue a hacerse con la titularidad. Yo creo que lo más natural, ya digo, siempre y cuando Christensen pueda sumar regularidad, esté bien físicamente, pueda ser Christensen en ese sector izquierdo y Cubarsí en el derecho, justo también porque al final vuelves a tener a Cubarsí en su sector natural, con el que con balón te da un plus tremendo, desde el sector izquierdo igual es capaz de sumar ventaja, pero creo que existe una diferencia entre cuando juega como central izquierdo, cuando lo hace como central derecho, y también, bueno, por la propia creo que dinámicas que se terminan dando en ese sector, por ejemplo, con la situación de media punta, Fermín o Olmo, independientemente de que sea, muchas veces yendo a recoger balones acostados de los pivotes rivales o en esas zonas entre líneas, creo que Cubarsí es capaz de filtrar ahí muchísimos pases que el día de hoy Araujo no encuentra, o que Eric García, o sea, es muy buen jugador y demás, pero no creo que llega todavía a generarse esta sinergia que sí tiene Cubarsí, pues también ha sumado más minutos con sus compañeros. Otro dilema más, como decías, Nori, otro melón que se va a estar abriendo en Can Barça sin dudas. Sí, Monchi, sí, como venimos hablando, creo que es un casting que está muy abierto, ¿no? Yo creo que ahora actualmente el que mejor le está de todo es Eric, ¿no? Pero ya te digo, no sé, no hay no hay una apuesta fuerte como tal entre los cuadros, ¿no? Y otra cosa es que me parece que también el equipo está extrañando también a ese perfil de central zurdo, ¿no? Más allá del nivel, yo creo que el perfil de central zurdo yo creo que también lo está extrañando. Y lo que sí parece que es inamovible es Koundé como lateral derecho y creo que muy bien, ya luego de reconvertirlo a lateral derecho y todas las dinámicas y sinergias que se han llegado a formar con Lamine Yamal en ese sector, creo que quitar a Koundé de dicho sitio para colocarlo nuevamente como central sería un proceso, pudiéramos decir, que le dolería muchísimo al propio francés y sobre todo a un Lamine Yamal que al final termina encontrando en Jules Koundé un socio tremendo. El Atlético, por su parte, Nori, vuelve a dejarse punto, pero hay que decirlo, al menos a mí, antes de la expulsión me parecía un Atlético de Madrid muy positivo dentro del partido, un Atlético de Madrid que venía sumando buenos minutos, pero ya luego con un jugador menos sobre la cancha, todo puede cambiar. Creo que poco que achacar, digamos, dentro del proceso de construcción de equipo, dentro del modelo de juego y demás, al Cholo Simeone en este partido, porque me parece que mientras estuvo en igualdad numérica, el equipo volvió a dejar sensaciones positivas. Luego creo que como era sabido y como hemos visto también a lo largo de esta joven temporada, nuevamente los centrales vuelven a formar parte del discurso. Cuando hoy en este caso es Leclerc que se ha expulsado, pero en otros casos ha sido Lenormand el que ha terminado, digamos, dando un nivel bajo o un nivel que termina comprometiendo a sus compañeros. Por su parte, Hanco, que llega y en las primeras jornadas sí estuvo como central, parece que es el que se está haciendo ya con ese lateral izquierdo en ese puesto de titular, arrebatando la titularidad a jugadores como Balán o el propio Ruggeri. Otro dilema más también para el Cholo Simeone, Nori. En este capítulo pudiéramos titularlo dilemas, porque los tres equipos tienen bastantes melones que abrir.
Sí, bueno, y ahora está regresando de lesión Baena y bueno, y Thiago Almada debe estar al regresar también, ¿no? Es decir, yo creo que el Atlético por cantidad, al menos, yo creo que tiene de dónde escoger, ¿no? Luego ya podemos entrar en calidad en ciertas zonas. Sí, Mocho, estoy de acuerdo contigo. Al final, yo creo que también ha tenido un punto de mala suerte el Atlético en este inicio de temporada, ¿no? Porque yo creo que vienen de hacer dos grandísimos partidos, tanto con el Madrid como con el Eintracht Frankfurt en Champions, y hoy, como tú dices, arrancaron bastante bien, entendiendo siempre lo que la complejidad que es visitar Balaído, más allá de que el Celta no está bien, el Celta, hay que decirlo también, el Celta a mí me parece un muy buen equipo con un gran entrenador. Girardi a mí me gusta mucho como entrenador, aparte tiene una propuesta agradable, que de esos equipos que le gusta tener el balón, de esos equipos que respeta la identidad del futbolista, pero ahora mismo está en una muy mala dinámica, la verdad. Y bueno, el Atlético empezó bien el partido, pero se terminó disparando al pie, como se ha terminado disparando al pie muchísimas veces en esta temporada, ¿no? Hoy fue el inglés, otros días ha sido Lenormand, otros días ha sido Oblak, es decir, tienen una puntualidad extrema para siempre aparecer negativamente cuando el equipo menos se lo puede permitir, ¿no? Pero imagínate, como quiera que sea, yo un poco parafraseando a Koeman, es lo que hay. Yo creo que ahí sí no hay mucho que escoger, porque lo otro que queda es Jiménez, pero ni está ni se le espera, muchísimo tiempo lesionado. Y es complicado. Y me sabe muy mal porque es un equipo que lo vemos que cuando tiene los picos de fútbol altos juegan a un grandísimo nivel, ¿no? Pero es complicado mantener la estabilidad con jugadores que te limitan el techo, ¿no? Y ya le digo, a mí el inglés me termina, a mí es un central que me gusta para ciertas cosas, sobre todo con balón. Lenormand, yo creo que también tiene cosas que se le puede aprovechar, pero yo creo que cuando analizas el pack completo y ellos como pareja, y también un poco lo que dentro de la dinámica y el factor emocional, se quedan cortos para lo que es la exigencia del Atlético de Madrid, ¿no? Y así es complicado, Mochi. Y ya le digo, me sabe muy mal por el Atlético, me sabe muy mal por el Cholo, ¿no? Ahora mismo están a 8 puntos de Madrid, a 6 de Barça, creo, si la memoria no me falla. Y en cuanto a nivel de juego, ni de ser que para estar a esa diferencia, ¿no? Pero la tabla es la que manda y bueno, los resultados son lo que son. Y también, sin duda, creo que, como decías ahorita, la presencia nuevamente de Baena en el 11 y tras el balón de selección, una vez vuelva Thiago Almada, ahí no sé si un casting abierto, pero al menos vamos a ver qué soluciones busca el Cholo Simeone, porque yo creo que el equipo sobre todo comienza a cambiar la dinámica y a volverse más positiva una vez Pablo Barrios comienza a sumar minutos dentro del 11, sobre todo una vez que, digamos, comienza a sentarse en ese mediocampo la presencia de Coque más Pablo Barrios, pero una vez regresen estos dos jugadores, hay que ver también cómo se termina cotejando un poco las cosas, sobre todo porque vemos Nico González, que ha estado muy bien, que es titular. Janko parece estar en ese lateral derecho, disculpe, ese lateral izquierdo, la pareja de centrales, Marco Llorente por el lateral derecho. Un Cholito Simeone que, sobre todo por lo que pueda terminar aportando, muchas veces incorporándose en esa línea, en esa última línea, como un quinto jugador, digamos, una especie de carrilero, y luego con balón haciendo la banda larga, incorporándose más también como extremo. Termina siendo bastante funcional para el Cholo Simeone. Julián Álvarez en la punta, en algunas ocasiones acompañada por Griezmann. Un poco, ¿por dónde crees que puedan venir por los tiros? Porque de mantener a Coque y a Pablo Barrio, prácticamente jugaría o Baena o Almada. Y yo creo que los dos llegan para ser titular. ¿Quién se terminará cayendo? O sea, es un poco interesante, sobre todo porque creo que desde la dinámica que venía siendo impulsada por estos dos jugadores en el mediocampo que venían realmente sumando minutos bastante positivos. Bueno, es que es complicado porque al final es lo que tú dices, ¿no? Hay jugadores que están a muy buen nivel y sobre todo aportando cosas interesantes al equipo, ¿no? A mí, honestamente, yo si fuera el entrenador del Atlético de Madrid, yo intentaría construir
un equipo donde primeramente no le robase protagonismo a Julián, que Julián interviniera la mayor cantidad de veces posible, las veces que él entendiera, y en segundo lugar, un equipo que se relacionase bien con Julián. Para mí es ahí donde puede estar el mayor techo del equipo. Y yo creo que el Atlético tiene jugadores para construir en base a eso, ¿no? Obviamente, como siempre digo, tiene que existir los patrones colectivos detrás, tiene que existir el orden, la organización, tratar de encajar los demás perfiles y demás. Pero para mí el mayor techo de este equipo va a estar siempre en construir alrededor de lo que es la figura de Julián, porque al final es un jugador impresionante. Es muchísimo más que un delantero. Yo creo que está a un nivel de los fácilmente entre los 10 mejores jugadores del mundo, para no exagerar. Te mejora todas las jugadas, te ve portería con facilidad, además sin balón, lo que comentábamos anteriormente de Rafinha, yo creo que aplica perfectamente a Julián. No solo es que va a todas, sino que va bien, es muy inteligente en la presión, es decir, un jugador extremadamente completo y sobre todo por el que me parece que vale la pena invertir alrededor suyo, ¿no? Porque no es ese tipo de jugador que sea bueno en una sola cosa, que sea un finalizador y ya. No, Julián es muchísimo más que eso. Julián es un jugador para construir alrededor de él, porque todo lo que gira alrededor de él va a ser mejor si logramos encajar las piezas. En esta segunda sección, el día de hoy, estaremos charlando acerca de la Real Sociedad. Nori, justo decir que hoy, cuando estamos grabando este episodio, al final, bueno, Francisco continúa siendo técnico de la Real Sociedad, pero justo dándose este parón de selecciones y tras la posición en la tabla en la que se encuentran, la serie de dinámica también de resultados negativos que se trae, nada nos garantiza que una vez volvamos del parón de selecciones ya no se encuentre como entrenador de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, como decíamos, también es un proceso, podríamos decir, un tanto complicado, porque en los últimos, quizás todavía tenemos esa imagen de esa Real Sociedad y Imanol llegando a Champions y demás, pero es que ha perdido a muchísimas piezas, al propio Merino, ha perdido a Zubimendi y futbolistas que son totalmente clave. Lenormand, que era titular dentro de la saga. De aquel gran equipo, creo que queda de los pilares Oyarzábal y Brais Méndez, poco más. Y sobre todo, bueno, quisiera ahora cederte la palabra para que nos comentes un poco más acerca de este inicio de la Real Sociedad, pero algo que a mí me llama particularmente la atención, Nori, es que es un equipo que sobre todo no ha sido capaz de brindarle, por ejemplo, contextos muy positivos a un jugador como lo es Oyarzábal, que una vez va con la selección, suma unos minutos de una calidad tremenda y luego en la Real Sociedad parece que se generan cualquier tipo de contextos, menos estos tipos de contextos que le terminan beneficiando a él y que por ende pudieran terminar subiendo muchísimo más el techo de su equipo. Luego no caigas un tanto en Taque Kubo, porque luego quisiera hablar de él, pero un poco, bueno, relacionado con esto, Nori, te cedo la palabra. Sí, Monchi, yo creo que sí, que lo que comenta, que Oyarzábal en España, en la selección en España, es quizás la pieza que falta para encajarlo todo, pero una vez esa pieza está en la Real Sociedad, como que no entra en ningún sitio, ¿no? Porque como quiera que sea, las relaciones son completamente distintas y el nivel de los compañeros también. A mí la Real Sociedad de Sergio Francisco, a mí en los primeros 3-4 partidos, a mí me gustó, me pareció interesante, más allá de que los resultados nunca terminaron llegando. Creo que le intentó dar una vuelta de tuerca completa al modelo, un modelo que llevaba muchísimos años dentro del club, los jugadores tenían muy dentro, ¿no? Incluso te diría que ha habido, ¿no? Yo creo que una mejora en cuanto a lo individual de jugadores como por ejemplo de Barrenechea, que está a un nivel excepcional, pero quizás ese peaje que pagaba Imanol de sacrificar buenas actuaciones de sus atacantes o buenos contextos para sus atacantes, era un peaje que él lo pagaba por una buena causa, ¿no? Y yo creo que al final un poco invita a la reflexión esta Real Sociedad también, ¿no? Yo creo que Pedro Francisco intentó potenciar más a jugadores, intentó darle ciertas comodidades, pero luego en cuanto a lo estructural, el equipo no terminó de funcionar de todo, ¿no? Es un equipo que se parte muchísimo más que lo que se partía la Real Sociedad de Imanol, y una vez se parte, tampoco sabe reaccionar. Yo creo que en ese golpe a golpe no es
no tiene buena mandíbula y tampoco tiene buena pegada, ¿no? Entonces es complicado ir a pelear así, ¿no? Vamos a ver, Mochi, yo creo que al final hay jugadores interesantes, no es como tú dices, no es una plantilla que no es ni por asomo la que era hace unos 2, 3 temporadas, pero hay jugadores interesantes, yo creo que da para hacer un buen once. Yo creo que la llegada de Gonzalo Vélez puede terminar sumando. Carlos Soler, sí, yo creo que si se recupera también un poco, es un jugador muy interesante para la liga. Este chico que está jugando de mediocentro por Gorrotxategi, sí, es impresionante lo de la Real Sociedad, la capacidad que tiene para sacar medio centro. Me parece un buen proyecto, un muy buen proyecto de jugador, pero luego yo creo que al final es una plantilla que no puede aspirar ya a lo que aspiraba hace 2 o 3 años, ¿no? Y ese cambio también quizás golpea un poco también lo que es las expectativas como tal, ¿no? Al final es un equipo que con Imanol se acostumbró a estar muy arriba durante muchísimo tiempo, y ahora quizás tener un poquito más de paciencia, expectativas más bajas, quizás le cuesta un poco más, ¿no? Yo creo que a todos nos costaría, ¿no? Al final esto es algo típico del ser humano y es complicado. Al final me sabe muy mal porque incluso a Sergio Francisco le vi un partido la temporada anterior en la Real Sociedad B, en el Sanse, y me pareció un muy buen entrenador. Por lo menos aquel equipo parece que jugaba muy bien al fútbol. Pero bueno, ya la primera división es otra cosa y la dinámica no ayuda para nada. Y sobre todo porque mientras quizás otras estructuras del club hubiesen buscado un entrenador más asentado en equipos de primera división, un entrenador con más experiencia, ellos terminan apoyando, al menos a mí me parece, de forma positiva por un entrenador que venía desde casa, que venía a acompañarle en el proceso formativo a otros jugadores que van a ser importantes dentro de la estructura del club. Ya luego era, entre comillas, podríamos decir, arriesgado, una bala que podía terminar saliendo bien o mal, pero yo creo que, al menos desde mi perspectiva, poco que recriminarle. Yo creo que se lo hubiese recriminado más el quizás de que no hubiese sucedido, o el arrepentimiento de no saber qué hubiese sucedido, de no haberse optado por él. Ya luego, si continúa o no en el puesto, es más complicado, sobre todo porque se vienen un parón de selecciones que suele ser el momento idóneo para realizar este tipo de cambios. Hay que ver un poco por dónde van los siguientes pasos, Nori. Sí, no, Monchi, y sobre todo porque yo creo que muchos fuimos críticos con el fútbol de la Real Sociedad de Imanol, pero yo creo que más por un tema estético que por otra cosa, ¿no? Porque al final yo creo que la sombra de Imanol es grandísima en la Real Sociedad. Probablemente ha sido uno de los mejores técnicos de la historia, si no el mejor, de la Real Sociedad. Hizo cosas impresionantes con ese equipo, un equipo que siempre fue competitivo, que siempre yo creo que estuvo al máximo de sus capacidades, y cuando empezó a bajar yo creo que fue ese aviso de que la plantilla ya no era la misma, ¿no? No es que Imanol estaba haciendo cosas diferentes, no es que Imanol ya no estaba dando con la tecla, sino simplemente que la plantilla ya daba para lo que daba, ¿no? Y yo creo que ahora el cambio para Sergio Francisco yo creo que también es un poco un golpe de realidad, ¿no? Y me quedo un poco con lo que tú dices, quizás hubiera venido otro entrenador, pero ¿quién te garantiza que las cosas iban a ser diferentes? Al final es complicado, como te decía, la sombra de Imanol es muy grande. Y sobre todo, un Imanol que también vivió procesos bajo su mandato de futbolistas bastante importantes dentro de la plantilla y se terminaban yendo. Pienso en Martin Odegaard tras firmar esas grandísimas actuaciones y se termina yendo hacia el Arsenal, o el propio David Silva cuando se termina lesionando, que era un futbolista Alexander totalmente Isak. determinante. Alexander Isak, ¿cómo olvidarse a Alexander Isak, que enamoró a todos los que lo vieron en la liga? Y sin embargo era un equipo que se mantiene, que incluso estuvo a una buena actuación, o al menos una actuación sin poco negativa, para ya no decir extremadamente positiva, de un Traoré en ese partido de vuelta de Champions frente al PSG. Una actuación decente de Traoré le hubiese permitido al equipo terminar eliminando al PSG, o sea, para sobredimensionar lo tan positivo que fue ese proyecto con Imanol Alguacil, del cual, Nori, tú conoces muchísimo más porque lo estuviste justo analizando en tu libro, y es un equipo, al menos a mí, que me gusta los marcajes al hombre y demás individuales, cómo lo terminaban realizando en las zonas del medio campo, un equipo que también era rico desde lo táctico, más allá de lo que lo pudiera hacer desde lo visual, Nori. Sí, Mocha, me parecía sin ningún tipo de duda
No es de la temporada pasada, porque yo creo que de la temporada pasada ya el equipo se dio un paso atrás, pero 2 temporadas anteriores, esa temporada que tú comentas, me parecía uno de los mejores equipos sin balón de Europa. Eran impresionantes a la hora de presionarte, de irte a morder. Sobre todo en ese sector medio, emparejaban mucho lo que era los mediocampistas a esa segunda altura de los rivales. Ellos lo emparejaban siempre. Era un equipo que, por ejemplo, no permitía prácticamente jugadas de acciones de tercer hombre, porque ese escalón intermedio, ese segundo jugador a conectar siempre estaba bien marcado, bien encimado. Y luego que al final yo creo que el equipo disfrutaba esa fase sin balón, ¿no? Y entendía muy bien cómo ser agresivo, cómo ir al duelo, cómo ir a esas situaciones de marcaje. Y ya te digo, un equipo que entrarle era complicado. Nori, te comentaba al inicio de la charla que no intervinieras un poco sobre Take Kubo, justo porque quiero traerlo ahora a la mesa antes de cerrar esta segunda sección. A mí Take Kubo, decir que cuando lo comencé a ver con mayor regularidad, justo es en un tramo de hace 2 temporadas, y creo que lo puedes recordar, las primeras 10, 12 fechas de un Take Kubo que incluso llega a sumar hasta colocarse en la cifra, creo que es 7 goles más 2 o 3 asistencias, o sea, llega a sumar bastantes cifras en ese inicio. Un Take Kubo creo bastante impresionante, que siempre, digamos, había terminado sumando muchísimo desde juego, también en ese regate, esa capacidad de llegar a frontal de área, pero terminaba justo en esas primeras jornadas convertir en cifras, dominando muchísimo más la frontal, dominando muchísimo más ese europeo, y al menos a mí fue un futbolista que quizás lo terminé interpretando, quizás sobredimensionando lo que pudiera llegar a ser su figura, lo que pudiera llegar a ser su rendimiento. Al menos yo lo veía ya un escalón o ya preparado para dar ese paso más allá de la Real Sociedad. Incluso creo que coincide con los tramos de temporada en los que se esperaba que Mohamed Salah se abandonase el Liverpool, quizás si lo recuerda, que no se esperaba que renovase y demás, y al menos a mí me parecía una opción al menos atentiva que pudiese llegar a ese Liverpool, sobre todo pensando en un reemplazo, ya no digo si fuese titular o no, pero al menos para sumarle en rotación de plantillas, por poner un ejemplo. No, al menos yo no he vuelto a ver un Take Kubo a esos niveles. Decías al inicio de que Imanol Alguacil justo no era un entrenador que le regalase muchísimos contextos positivos a sus delanteros, y creo que justo en ese tramo de temporada la Real Sociedad termina estando muy bien, porque además de hacer todo aquello que hacía bien, prácticamente te cambiaba una mínima ocasión de gol por gol de Take Kubo, y por ende el equipo terminaba sumando muchísimos puntos en esos partidos, o sea, terminaba sacando petróleo de muy poco. Al menos yo no he visto a ver ese Take Kubo, y a día de hoy no sé ni si lo puedo volver a ver, y ya me parece un jugador muchísimo más terrenal de lo que me parecía en aquel entonces. Quisiera que me comentaras acerca un poco de la figura de japonés. A ver, cuando digo un poco más terrenal, nunca me lo imaginé como un super mega top, pero sí tengo que decir con total honestidad que lo veía preparado ya para dar ese pasito más allá. Sin embargo, hoy he reculado un poco en lo que fue mi primera impresión, digamos, a esa primera vista que tuve con el japonés. Sí, Monchi, yo creo que todos, al final todos fuimos optimistas con Takefusa Kubo, sobre todo porque yo creo que demostró cosas que se tienen o no se tienen. Yo creo que al final lo que él nos enseñó es algo que está ahí. Luego, los grandes jugadores son los que tienen esa regularidad para hacerlo semana tras semana, ¿no? Para al menos tener cierta continuidad con un nivel alto, ¿no? Cubo no lo ha demostrado. Yo le tenía fe a Cubo también en este inicio de temporada, como mismo le tenía fe a Barnechea, que pensé que quizás un poquito, en un contexto un poquito más liberado, podían darle un grandísimo nivel, pero bueno, Barnechea sí lo está haciendo, me parece que está dando un nivel impresionante, pero Cubo no. Cubo de hecho está, incluso ha perdido hasta la titularidad. Es complicado, yo creo que también es un jugador también muy emocional, y quizás también pasa un poco por ahí, ¿no? Pero no sé un poco cuál va a ser el futuro, pero yo siempre a estos jugadores que en su momento le vi algo especial, yo siempre le trato de dejar al menos una puertecita abierta para ver si en algún momento pueden marcarse un Dembélé. Esto es muy difícil porque realmente yo creo que ni el propio Dembélé esperaba que fuera. Si tú le decías a Dembélé, yo creo que, ya no digo una temporada anterior, de septiembre a diciembre, le decías a Dembélé que iba a ser el Balón de Oro de esa temporada y ni él mismo se lo hubiese creído. O sea, cuando
realmente te diría de que sueñes, piensa siempre en Dembélé, porque yo creo que va a ser el mejor ejemplo posible. Nori, a menos a mí no me viene a la mente ningún entrenador. En caso de que se buscase un sustituto para Francisco, no sabemos porque no tenemos nada que ver con la directiva, pero ¿qué perfil de entrenador de los que están libres te viene a la mente que crees que pueda encajar, sobre todo pensando con lo que hay en plantilla? A mí particularmente no me viene a la mente ninguno. Te pregunto por si ya te has hecho internamente dicha cuestión. No, es que a contrapié completo me acabas de meter un paso a la espalda estando mal perfilado. Porque, a ver, primero hay que ver qué entrenador está libre como tal, ¿no? Yo creo que sobre todo un perfil de entrenador, al final también yo creo que siempre, como siempre decía, ¿no? Es importante conectar un poco con la cultura del club. En su momento se habló de Michel para la Real Sociedad, pero bueno, no se terminó dando. Yo sí quisiera un entrenador, sobre todo, que tuviera, que fuera reconocible en lo que es, al menos, sus equipos con balón, ¿no? Porque yo creo que este equipo tiene mimbres para construirle en base a eso, ¿no? Pero, como te digo, vamos a ver. De hecho, ojalá no haga falta y ojalá Sergio Francisco reconduzca el barco, ¿no? Pero bueno, tiene mala pinta, la verdad. Amigos, en esta tercera sección, como siempre, traemos a la mesa de conversación un partido de los más interesantes dentro del panorama europeo. Luego estaremos con el bonus track con MVP de la jornada española, tanto como jugador y como entrenador. Pero vamos, como decíamos al inicio de esta charla, a estar acercándonos a lo que fue la victoria del Chelsea frente al Liverpool, Nori. Un Liverpool que sigue sin sumar actuaciones positivas desde el juego, sigue sin desde el juego acercarse también a lo que fue la temporada pasada, pero en esta ocasión, a diferencia de partidos anteriores, no terminan ni rescatando un empate ni rescatando una victoria. Sí, Monchi, y yo creo que también fue un partido un poco como se vienen dando los partidos del Big Six, ¿no? Entre enfrentamientos directos del Big Six, ¿no? Un partido más táctico que divertido, aunque bueno, vimos un golazo impresionante de Moisés Caicedo. Y bueno, me quedo sobre todo, además de lo que tú dices de que un Liverpool de que todavía no levanta cabeza en cuanto a juego, yo creo que no ha encontrado rumbo todavía, me quedo sobre todo con la capacidad que tiene Enzo Maresca de diseñar planes de partido, ¿no? Yo creo que en eso el estratega italiano es muy bueno, se le puede criticar otras cosas, pero al menos diseñando planes de partido, ya lo vimos contra el PSG, ya lo vimos en el Mundial de Clubes, es un estratega muy capaz y sabe por dónde encontrarle la vuelta a los partidos. Y sobre todo este tipo de perfil de entrenadores está cerca también a ser, digamos, entrenadores coperos, de preparar lo que son eliminatorias y de hecho te termina ganando el Mundial de Clubes, gana también la Conference League y habrá que ver qué desempeño tiene en esta Champions, sobre todo una vez si son capaces de avanzar a las fases del mata-mata, o sea, de las eliminatorias directas. Nori, quería también comentar acerca del gol de Caicedo y creo que el gol de Caicedo tiene cierta relación también con la figura de Malo Gusto, quien termina jugando junto a Rich James en el mismo 11, pero en esta ocasión es Rich James el que va como lateral y Malo Gusto en una especie más, pudiéramos decir, de mediocampista, o sea, o al menos moviéndose más por dicha zona. Y justo en la acción del gol, termina haciendo un 2 contra 1, tanto Caicedo como un Malo Gusto que va a intervenir sobre dicha zona para, creo que es Alexis McAllister, el jugador que se termina quedando como que en esa intermedia, podríamos decir que hasta en un momento duda sobre qué jugador terminar tomando y luego Moisés Caicedo se inventa un auténtico golazo digno de su calidad. Al menos aquí siempre hemos sido muy de Moisés Caicedo. Yo lo descubrí en el Brighton junto a McAllister y realmente me enamoré como me enamoré de todos esos jugadores y de ese Roberto de Serbia, aunque tengo que decir que Graham Potter ya me había acercado bastante a lo que fue aquel Brighton. Nori, quisiera que me comentaras un poco acerca de qué buscaba también Enzo Maresca con la figura de Malo Gusto y luego que le dediques unos versos a Moisés Caicedo. Nori. Es el fútbol encarnado en una anatomía, o sea, es increíble. Sí, Monchi, bueno, yo creo que bueno, lo de Chelsea fue un 4-3-3 clarísimo con un pivote y dos interiores. Malo Gusto era el interior por derecha y Enzo el interior por izquierda. Incluso en esa jugada se dio algo bueno, que tú comentaste, ese 2 contra 1 que se dio contra Alexis McAllister, pero sobre todo vino dado un poco porque Enzo yo creo que entendió muy bien cómo sacar de zona a Gravenberch, ¿no? Gravenberch yo creo que estuvo
mordiendo todos los anzuelos que ponía el Chelsea, ¿no? Un poco leyendo un poco lo que, siguiendo un poco la línea de lo que te comentaba de Enzo Maresca, ¿no? Que es capaz de leer ciertos detallitos dentro de los partidos, y esa situación de 2 contra 1 tuvo mucho de pizarra detrás, ¿no? Y mucho también de mental, ¿no? De esa condicionante que es jugar contra Enzo Fernández, ¿no? Con lo de Malo Gusto, sobre todo, yo creo que al final él buscó que en un medio campo de 3 tener a un rol compensador, que esto es algo que hemos visto en muchísimos equipos, pero sobre todo hacerlo con un lateral. Yo creo que le dio de 2 cosas. La primera, que al final es un jugador sin ego completamente para la posición, no tiene ego ninguno, él sabe que él es el tercer peor jugador de ese medio campo, la tercera espada, sí o sí, y luego se dedicaba más bien a compensar el espacio, ¿no? Si el equipo necesitaba una ruptura, él iba arriba; si el equipo necesitaba un descenso, él iba bajaba; si el equipo necesitaba un apoyo, como fue en la jugada del gol, él iba y daba ese apoyo en cortito. Es decir, al final entender un poco lo que es la posición, ¿no? Y luego, a la hora de lo que es el trabajo sin balón, un Chelsea que intentó ir a presionar arriba, y sobre todo era un Malo Gusto que estaba muy encimado a Alexis McAllister, ¿no? Que buscaba que Alexis McAllister no interviniera de manera fácil, interviniera lo menos posible, porque al final es un jugador que le da un poco más de sentido a juego como tal, ¿no? Y nada, me parece que fue un plan que obviamente le dio resultado, ¿no? Y sobre todo un Chelsea que venía con dudas porque tiene muchísimas bajas, sobre todo en lo que es la defensa, ¿no? Y palabras sobre Caicedo, Nori, porque es realmente impresionante. Y acompáñalas de paso de los minutos, los muy buenos minutos que termina regalándonos un Enzo Fernández, que al final, bueno, es un mediocampista tremendo, y el cual creo que hay que ser también honesto, ha recibido críticas en este inicio de temporada, sobre todo porque a mí no me gusta verlo tan cerca a esos roles de finalizador y demás. Creo que su fútbol es tan grande que llevarlo a eso, reducirlo muchísimo. Sí, claro, pero bueno, pero al menos en este partido, Maresca le da libertad para venir a descender, para recibir arriba abajo, y ahí básicamente es un jugador con más libertad dentro de este Chelsea, ¿no? Yo creo que hizo un partido fenomenal, Enzo, apareciendo, como te decía, ¿no? En todas las alturas, reteniendo el balón, oxigenando al equipo, luego siendo punzante una vez ganaba altura, y también, sobre todo, yo creo que al final entendiendo un poco que era el jugador más perseguido por el rival, ¿no? Y yo creo que el Chelsea logró aprovecharse mucho de los espacios que generaban los movimientos de Enzo Fernández, ¿no? Y bueno, y sobre Caicedo, ¿qué te voy a decir, Monchi? Para mí es uno de los mejores mediocentros del mundo, si no es mejor. De hecho, para mí, junto con un Rodri sano, sería el mejor. Y sobre todo, a mí me quedo con un Moisés Caicedo, que es un chico tan inteligente que quizás en sus inicios, incluso en el Brighton, era un jugador de ir y venir, un jugador de muchísimo movimiento, pero ha entendido muy bien la posición en este Chelsea, de ser el pivote posicional, y es un Caicedo que se mueve muy poquito, se mueve simplemente cuando se tiene que mover. Y me parece un fenómeno también en cuanto a lo que es lectura de juego, y bueno, y luego en cuanto a la hora de técnicamente no pierde un balón, siempre encuentra la manera de salir bajo presión. Yo les invito a todo el mundo que vea el gol el último gol, el gol de Esteban, el último minuto. Hay un toque de Moisés Caicedo que me parece sensacional, ¿no? Que quizás pasa muy por debajo de radar porque es al inicio de la jugada, pero me parece impresionante también, ¿no? Nada, Mochi, uno de los mejores mediocampistas del mundo desde la A hasta la Z. Y cuando comentabas también desde Brighton, al final jugaba en muchas ocasiones, sobre todo con De Zerbi, en un doble pivote, los comportamientos son diferentes. Los otros días, a veces me pongo romántico, nostálgico, y voy a YouTube y busco partidos de aquel Brighton de Roberto De Zerbi, pero disfrutaba muchísimo. Incluso viendo un partido, creo que fue frente al Chelsea, en muchas ocasiones era justo Caicedo el que se liberaba, y ese rol más de mediocentro, pudiéramos decir, más posicional, lo daba el propio Alexis McAllister. O sea, que al final habla de la propia evolución de futbolista. Nori, ya vamos a ir dejando ya lo que fue también este partido, ya vamos cumpliendo con el tiempo del podcast, pero quisiera ir ahora hacia nuestro bonus track. Justo vamos a elegir al jugador de la jornada como MVP y al entrenador de la jornada como MVP. Siempre la invitación está hecha para que ustedes desde el otro lado de la pantalla también dejen sus sugerencias y dejen también, elijan quiénes son sus MVP.
Decir que nosotros lo hacemos en función de los partidos que logramos ver. Desearíamos muchísimo poder ver todos los partidos de la liga, pero no podemos por cuestiones de tiempo, horarios y otros compromisos. Pero en función de lo que vimos, siempre trataremos de traerle el juicio, al menos que creemos más certero. Nori, comenzamos por el jugador. Yo decir que nuevamente me lavo las manos, siempre muy fácil en esta sección, y elijo a un Vinicius Junior que realmente fue fenomenal. Más allá de los 2 goles que termina realizando, tiene unos puntos de inspiración altísimos dentro de lo que fue el partido. Creo que logró también complementar muy bien lo que fue un no buen partido de Kylian Mbappé, y sobre todo sabiendo de que se venía de esa derrota frente al Atlético de Madrid, que ha sido capaz de montarse, digamos, el equipo a sus espaldas y superar a un Villarreal que había tenido un inicio liguero bastante positivo. Bueno, creo que hace honor al gran talento que es este astro brasileño. Sí, Mochi, bueno, yo creo que si pudiera repetir, hubiera repetido a Pablo Gazzaniga, pero bueno, no voy a repetir, voy a escoger otro. Y si podía repetir, también hubiera escogido también a Cucho Hernández, que me encanta el Cucho Hernández y cada vez que lo veo jugar me parece maravilloso, ¿no? Yo me voy a quedar con Paul López, porque terminó, yo creo que al final es la jugada ganadora de la jornada. Al final, como quiera que sea, un penal en el último minuto de partido, con la afición en contra, y eso fue una auténtica locura, ¿no? A ver, más por un tema emocional que por un tema de actuación como tal, ¿no? Yo, o sea, que me guío mucho por esas cosas. Nori, y decir que, al menos con Gazzaniga, sí, además de la sección del MVP, si éramos la sección de, digamos, el horror de la semana, Gazzaniga lo mismo pudiera estar una semana como MVP y la siguiente como el horror. O sea, fue el jugador más frecuente en estas secciones, sin duda, un futbolista que es capaz de lo mejor y de lo peor dentro de la portería. Ahora llegó el momento del entrenador. Yo nuevamente voy a lo fácil. Matías, me quedo con Almeida, el entrenador del Sevilla, más allá de la victoria frente al Fútbol Club Barcelona, un inicio de liga de este conjunto andaluz extremadamente positivo, incluso en partidos en los que no termina sumando, dando la sensación de que pudiera haber raspado algún que otro punto más dentro de este inicio liguero. Propuesta atractiva, y además, como sabes, y tú desde el otro lado de la pantalla y todo aquel con el cual has charlado de fútbol, todos estos entrenadores que opten por emparejamientos, presiones al hombre y demás, siempre yo los voy a tener de mi lado, porque soy un fiel seguidor de estas ideas, y bueno, estos entrenadores los disfruto muchísimo. Así que, como siempre, un soldado más de Almeida, y estamos en su barco desde el primer día que zarpó desde el puerto. Así que Matías Almeida termina siendo mi entrenador de jornada. 2 veces he terminado cortando la palabra Matías. Es Matías Almeida, es el nombre, ¿no? Pero bueno, no estaba seguro y lo terminaba cortando, pero el subconsciente me llevaba a no decir Matías. Sí, Mochi, muy buena lesión, una lesión muy argentina, por así llamarlo, que le veo bien vestido hoy. Mira, yo me tengo que quedar con Michel, Monchi, me tengo que quedar con Michel porque Girona obtuvo su primera victoria. Eh, yo creo que le ha ido encontrando la vuelta al equipo, y la tan mala pinta que tenía el proyecto hace 2 o 3 semanas, yo creo que todavía no tiene buena pinta, pero está mejorando. Yo creo que el paciente está mejorando, y a mí me gustó el Girona por tramo. Me sigue dejando sensación de fragilidad en ciertas zonas, pero me terminó gustando. Incluso los últimos minutos tienen que aguantar el resultado jugando con uno menos, y lo logran hacer de buena manera. Y es un equipo que está compitiendo mejor, que me quedo con eso. Yo creo que sobre todo, creo que ese es el primer paso adelante que tenía que dar el Girona de Michel, y lo ha logrado, ¿no? Así que me quedo con Michel, que además es un entrenador bueno, que ya sabes que me gusta mucho. Si somos soldados de Almeida, decir también, puedo hablar por los dos, que somos también soldados de Michel. Aquí siempre lo hemos querido muchísimo, y todo lo que sea positivo para él y su proyecto lo estaremos celebrando. Nori, ya estamos terminando este episodio. Siempre se disfruta muchísimo, pero el tiempo vuela cuando charlamos sobre fútbol. Tener estos espacios contigo, bueno, yo los disfruto muchísimo, y así que te cedo la palabra para que te despidas de quienes están del otro lado de la pantalla, que esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Vamos, nada, un placer como siempre estar aquí. Bueno, espero que todo el que nos haya visto lo haya disfrutado. Recuerden como siempre suscribirse aquí al canal, dejar comentarios, sugerencias, todo lo que quieran. Y bueno, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter sobre todo, que es donde más activo estamos.